Podcast del INCAP. Bienvenidos de nuevo a los podcasts del INCAP. Continuando con la línea de nuestro podcast anterior, hoy exploramos el tema alimentación escolar con pertinencia cultural y geográfica en Panamá. En un mundo global, es clave apreciar la diversidad cultural y geográfica, un reto que Panamá asume al adaptar su alimentación escolar a sus ricas tradiciones y entorno. Este enfoque es vital para una educación integral que respeta la cultura estudiantil. Por ello, hoy nos acompaña la licenciada Hilda Montenegro, destacada nutricionista y miembro del Ministerio de Educación de Panamá, quien compartirá su experiencia en los programas de alimentación escolar que implementan en su país y que promueven la nutrición y el valor del patrimonio cultural y natural. Gracias a estos programas, se ha evidenciado un impacto positivo en la salud, rendimiento académico e identidad cultural de los estudiantes panameños. Hilda Montenegro es licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad de Panamá, con un magíster en Nutrición y Alimentos en la Universidad de Chile. Actualmente es candidata a magíster en Docencia Superior en la Universidad de Panamá, todo lo cual enriquece su perspectiva en este campo. Licenciada, agradecemos profundamente que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad, muy agradecida. Al contrario, muy complacidos con su presencia. Para comenzar, ¿cuándo inicia el ciclo escolar en Panamá? Bueno, eso es importante que se sepa porque nosotros tenemos aproximadamente 9 meses de año escolar o ciclo escolar. Iniciamos el 4 de marzo y finalizamos a mediados de diciembre. Eso es aproximadamente 90 días. Ok, 90 días de ciclo escolar. Y partiendo de esta población, Ujú. eh, ¿cuál es la situación nutricional de las niñas y niños panameños? Bueno, yo les comento así brevemente que últimamente en el año 2019, para ser específicos, nosotros hicimos una encuesta nacional de salud. Eso fue a cargo del Ministerio de Salud de Panamá, en donde se tomó un segmento de la población para hacer un estudio de muchas cosas, pero salieron resultados relevantes con relación al exceso de peso y bajo peso. Y aunado a esto, en el año 2022, en el Ministerio de Educación, nosotros hicimos un estudio que incluía un diagnóstico nutricional de los chicos, ¿no? Y una muestra de cuarto grado hasta noveno grado. Entonces, son resultados bastante parecidos o coinciden muchas veces con lo que tiene la Encuesta Nacional de Salud, en donde el exceso de peso es un 30%, un tercio de la población lo tienen los niños menores de, de edad, por así decirlo, de entre 5 y 14 años aproximadamente, que es el estudio que hicimos nosotros comparativamente con el del Ministerio de Salud. Entonces, arriba del 33%, 35% tiene exceso de peso y es preocupante ya que el 14% de esos chicos son obesos, ¿no? Entonces, no hay tanta bajo peso ni desnutrición, por decirlo de alguna manera, pero sí el exceso de peso es preocupante. Sí, el sobrepeso es un tema que preocupa y ocupa al país, supongo, y a varias regiones. Y como mencionábamos en la introducción, supongo que estas investigaciones han servido también para implementar los programas de alimentación para los estudiantes, como lo mencionábamos al inicio. ¿Puede contarnos un poco más sobre estos programas de alimentación escolar que implementan en su país? Sí, claro. De hecho, estas investigaciones a nosotros nos proporcionan información, ¿no? Nos dan
una línea base, que era lo que no teníamos previamente. Pero en el Ministerio de Educación se encuentra la Dirección de Nutrición y Salud Escolar, que es donde yo colaboro, yo trabajo allí. Esto es una unidad, digamos, lo que técnicamente y administrativamente puede ejercer funciones. Está fundamentada por una ley, así que tenemos allí un fundamento bastante fuerte. Y nuestra función, así a nivel macro, objetivamente es mejorar o mantener un estado nutricional saludable o óptimo, ¿no? Para el escolar, principalmente. Tenemos un equipo de técnicos de 18 nutricionistas aproximadamente y trabajamos mancomunadamente con 5 agrónomos que hacen la parte de producción de alimentos, ¿no? Entonces, principalmente nosotros podemos dividir nuestro programa de alimentación escolar como en dos partes. Pudiera ser el programa de merienda escolar, que es un tipo de desayuno que se da en todas las escuelas del país, y está el almuerzo escolar. Pero digamos que el almuerzo escolar no se desarrolla en todas las escuelas del país, sino que en estos momentos se está desarrollando como un plan piloto o un pilotaje así un poquito más grande en 1.000 escuelas, ¿no? Son aproximadamente 3.000 escuelas, un poquito más, 3.100 escuelas que hay en el país, pero sí estamos trabajando con 1.000 escuelas. La idea es paulatinamente ir incrementando hasta cumplir las 3.000 escuelas. Muy bien. Hay algunas escuelas que son, digamos, así modelo, que sí tienen horario extendido, sin embargo, nuestras jornadas son desde 7 de la mañana al mediodía, básicamente a las 12 p.m. Entonces, en esa jornada, por así decirlo, en la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, se está repartiendo, bueno, entre 8, algunas escuelas un poquito más tardecito, 8, 9 por allí, 9:30 máximo, se está repartiendo la merienda escolar. La merienda escolar, hablando de la modalidad esa que me estás consultando, eh, en áreas apartadas, en escuelas que tienen áreas apartadas, se da un tipo de merienda, pero ambas aportan el mismo contenido de las recomendaciones dietéticas diarias que nosotros como nutricionistas podemos recomendar, ¿no? Entonces, en las áreas apartadas se da la modalidad de un cereal que se cocina en las escuelas. Y en las áreas urbanas o en escuelas de áreas urbanas se da una leche semidescremada, fortificada, para las escuelas un poco más accesibles. Pero ambas, tanto esa modalidad, las dos llevan galletas, que está nutricionalmente mejorada, tiene algunas vitaminas y minerales esenciales, eh, llegan, ¿no? Ambas combinaciones, tanto el cereal con la galleta y la leche semidescremada fortificada con la galleta. Así que esas dos modalidades se dan en, 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 en los horarios que te comenté anteriormente. Bien, qué interesante. En este aspecto, ¿cómo es su forma de planificarlo? ¿Cómo planifican estos programas? ¿Y quiénes son los encargados de implementarlo? Me pareció muy interesante y me llamó la atención lo que mencionó sobre que hay agrónomos dentro del equipo. Sí, sí. ¿Esto quiere decir que en algún momento les enseñan cómo cultivar? ¿Tienen algún huerto? ¿Cómo es su planificación? De hecho, en el eje, porque el programa de alimentación escolar lo trabajamos por ejes, en el eje de producción de alimentos, que es donde exclusivamente están colocados los ingenieros agrónomos, el objetivo principal de este eje es despertar el interés, ¿no? Del estudiante por la producción de los alimentos. Y de hecho, las escuelas donde se implementa, donde más se intenta implementar el cultivo de hortalizas, o sea, vegetales principalmente, es en escuelas primarias o que tengan el nivel primario, ¿no? Para inculcar desde grados bajos el amor por la tierra. Entonces, no solamente es el hecho de cultivar, sino que
El hecho también de criar animales, porque hay Ujú. el programa de pollos de engorde, gallinas ponedoras, que también se reparten en las escuelas. Esto es manejado por técnicos, ¿no? Agro, A nivel nacional, así como mencionó, dentro de las 1000 a nivel escuelas o nacional. dentro de las 1000 escuelas es el piloto que tienen, el programa Sí, piloto que tienen Guanajuato. a nivel nacional se manejan las escuelas. Hay una serie de condiciones que obviamente necesitamos para que las escuelas puedan participar, principalmente el interés, el espacio, que tengan alguien que lo pueda cuidar en el momento que no están, digamos, Ah, las clases se acaben y demás. Pero sí, principalmente ese es el rol que tenemos de educar, ¿no? Educar es lo que siempre tenemos en mente nosotros. ok, excelente. Y en pocas palabras, ya profundizando un poco más en el título del podcast, ¿podría explicarnos qué significa exactamente la alimentación escolar con pertinencia cultural y geográfica? Y sobre todo porque es muy importante en el contexto de Panamá. Bueno, esa es una pregunta muy bonita, ya que la palabra pertinencia cultural a mí me costó un poquito. Me costó porque, bueno, una de mis primeras funciones dentro del Ministerio de Educación fue desarrollar un proyecto que tenía que ver con áreas de difícil acceso. Sin embargo, teníamos la experiencia de un antropólogo que nos dio una conferencia y allí supimos, porque me incluyo, que Panamá como tierra, o sea, como nación, tenía presencia humana hace 11.000 años. Es decir, que nuestra historia no empieza en la conquista, sino que empieza hace 11.000 años. De hecho, habían estudios de algunos arqueólogos en donde habían encontrado ciertos objetos, los mismos objetos o tipos de objetos aquí en Panamá, en el sur de América y en el norte de América a la vez. O sea, eso a mí me interesó tanto y allí surgió mi interés por la pertinencia cultural. Aparte, nosotros tenemos una rica diversidad de etnias indígenas, tenemos 7 etnias eh, que hunden sus raíces culturales en todos estos años. Eh, de, yo diría que el hecho de conocer, reconocer, respetar y defender nuestra identidad cultural es relevante como país. Eso no solamente hablando de Panamá, o sea, pudiésemos hablar de la región, de Mesoamérica, que ya nos habla de Mesoamérica, pero es la que existió, ¿no? Y así, literalmente, pertenencia cultural podría ser una combinación de palabras, porque es una alimentación escolar adaptada a la cultura, a las diferentes culturas que existen en los países, respeta las formas de vida, porque se respeta lo que estoy acostumbrado a, su soberanía, no hay imposición de los alimentos, para nada, porque yo estoy comiendo lo que quiero comer, no estoy comiendo algo que no está dentro de mi patrón alimentario, y las escuelas tienen identidad. De hecho, incluso los niños de ciertas regiones comarcales o regiones de indígenas usan sus uniformes escolares con el vestido autóctono. Entonces, eso te da una identidad cultural, ¿no? No solamente el vestuario, sino que lo que tú comes también te da una identidad. Sí, exactamente, ser aparte como usted menciona, como más, valorar más esa cultura de esa región. En cuanto a, partiendo de este contexto, quiere decir de que, eh, la estos programas se basan específicamente, en esa riqueza cultural que usted menciona, pero también se selecciona en cuanto al punto geográfico. Por eso le preguntaba por qué era, Claro. relevante e importante, en Panamá.
Y siendo un poquito más concretos, Sí, ¿cómo ustedes, identifican y seleccionan los alimentos que forman parte de estos programas, de alimentación escolar, considerando esta diversidad, y cultural y la parte geográfica, como usted menciona? ¿Qué claro. aspectos toman en cuenta, por ejemplo? Sí, eso es un poco dificultoso en nuestro país, que por posición geográfica parecemos muy mínimos, pero en realidad somos una diversidad cultural. Nosotros tenemos, o como lo dividimos en el Ministerio de Educación para manejarlo un poquito más administrativamente, en 16 regiones. Okey. Esas regiones, ahí hay una mezcla de todo. Ahí hay campesinos, hay indígenas, o sea, hay regiones indígenas, campesinas, hay regiones afrodescendientes y hay regiones en donde hay mezcla de todo. Entonces, eh, una vez más hablo de conocer, ¿no? De conocer tu región, conocer tu país y nosotros basamos la primera captación, digámoslo así, de los alimentos sabiendo qué come cada región. Pero ahí también nos fundamentamos un poco en la evidencia científica que hay, ¿no? Todo esto que les comenté antes de la presencia humana, de los propios estudios que tenemos nosotros en el Ministerio de Educación, por ahí un poquito mi tesis de maestría, que de repente les puedo comentar posteriormente, pero empezamos con eso, ¿no? Con que identificamos las regiones, luego cuántos centros educativos, eh, cuáles son los menús, nos reunimos como equipo de trabajo para poder clasificar los menús. Eh, por ejemplo, en este momento que estamos por iniciar el programa de almuerzo escolar, nosotros nos reunimos previamente, cuando digo nosotros hablo del equipo de nutricionistas, para armar los menús, pero exclusivamente para las tres comarcas principales que tenemos. Cuando hablo de comarca es un territorio indígena que tenemos, hay menús exclusivos para ellos, ¿no? Defendiendo principalmente los alimentos ancestrales que se cultivan y se consumen allí. Sí, me imagino que por esa parte quizás ha de ser lo dificultoso, como usted mencionó, porque creo que Sí, ciertas áreas también están, quizás acostumbradas o también, acomodadas, por decirlo, dependiendo de la disponibilidad de alimentos de la región. Entonces, creo que sí, supongo que debe ser complejo esa parte de seccionar qué alimentos seleccionar. claro. Y, por ejemplo, desde su experiencia, ¿cuál considera usted que podrían ser, o son los principales desafíos que han tenido en la implementación de estos programas, em, que sean relevantes que nos pueda mencionar? Sí, bueno, un poco retomando el tema de la merienda, por ejemplo, Mm, que son tres rubros, tres, cuatro rubros, porque también hay algo de granos que se reparte allí, granos básicos, arroz, frijoles. Hablando de cuatro rubros, es muy costoso llevar esos cuatro rubros a las áreas de difícil acceso, porque aunque no pareciera, la mayoría de nuestras escuelas están ubicadas en áreas de difícil acceso. Entonces, el costo de los alimentos del programa de alimentación escolar es muy elevado. De hecho, yo recuerdo que cuando se hacían los cálculos para granos básicos, era, no sé cómo le llaman en Guatemala o en algunos otros países, pero eran estos camiones grandes de 12, 15 pies. Eran cuatro camiones de estos grandes para suplir una región indígena. Entonces, llevar eso hacia esa región aumentaba el costo muchísimo mayor, ¿no? El costo per se del propio programa de alimentación. Entonces, sí creo que por experiencia pudiera ser que esto es un desafío importantísimo, es por eso que nosotros intentamos hacer un proyecto piloto, era como una investigación en la acción, para
tratar de abaratar, ese era nuestro primer, principal objetivo en aquel momento, tratar de abaratar ciertos costos, ¿no? Pero además de eso, darle un poquito de valor a los alimentos tradicionales, porque este antropólogo del que yo les he hablado también conocía estas áreas indígenas muy bien y sabía que la agricultura familiar o la producción de alimentos estaba presente, ¿no? Y era de subsistencia en estas regiones, porque si fuese así, estuvieran extintos todos ellos. Y no es así, al contrario, la presencia de nuestros antepasados y estos eh, descendientes de ellos, muy directos, han estado creciendo su población dentro de este territorio comarcal o área delimitada de manera indígena. Entonces, eso ha sido el desafío que se pudo eh, diagnosticar o tener en cuenta para poder implementar ciertos otros proyectos que hemos hecho. Ok. Sí, supongo que ha de tener siempre complejidad, como usted mencionaba, no solo el transporte, sino los costos y supongo que la logística para hacer La todo esto logística, ha de ser complicado por cuestiones más que todo de presupuesto, porque por lo que total, menciona, para algunas escuelas puede ser un costo, para otras otro, sí, dependiendo de la dificultad del sí, acceso que tenga la comunidad, sí. ¿verdad? Sí, de Y, hecho el acceso era vía marítima ok, o sí. aérea, o sea, hay accesos a escuelas todavía, sí. Guau, sí, entre un transporte marítimo, aéreo o los tráiler o camiones, como mencionaba, pues Sí, abismal la diferencia de precios, supongo. exacto. Sí, eso aumentaba muchísimo el precio. ¿Y cómo lo manejan ahora? Porque por lo que comprendí, eso eran cuestiones que tenían en el pasado. ¿Ya lo manejan de otra forma actualmente o, o siguen teniendo este inconveniente? Sí, nosotros de hecho mantenemos el inconveniente, pero no solamente por estos cuatro rubros, ¿no? Ahora el almuerzo escolar también se está contratando para que se lleve directamente a las escuelas, Mm, digámoslo así, desde algo centralizado, ¿no? ok, Pero, por ejemplo, voy a hablar de los más recientes. El año pasado, lo que se hizo fue, digámoslo así, como enviar los dineros a las diferentes regiones para que tuvieran un poquito más de descentralización y poder adquirir los alimentos un poquito más económicos, ¿no? Sin embargo, hay algunas falencias que supongo tienen algunos otros países, como en el tema administrativo, lo burocrático, que demora mucho eh, para la entrega de los alimentos, por decir de alguna manera, o para el pago a un productor local. Lo que se hizo en el 2019, que es lo que trajo, digámoslo así, el gobierno actual, eh, fue implementar una ley que como que aseguraba el 30% a la agricultura familiar, la compra, ¿no? De alimentos. Sin embargo, no se pudo estructurar previamente cómo ese agricultor familiar puede o podría participar como proveedor del Estado. No sé si me explico. Entonces, ok. ahí hay como un desfase que todavía no hemos podido em, encontrar la manera de solventarlo. Es por eso que para este año nosotros lo que hicimos fue volver al tema de contratación un poco más centralizada para por lo menos asegurar el almuerzo escolar que llegue unísonamente, ¿no? A todas las escuelas que están participando. Pero sí hubo experiencias que sí se le pudieron comprar al 100%, por ejemplo, la agricultura familiar. Eh, Qué bien. y eso fue un logro que sí se tuvo, y más en estas áreas que son inaccesibles o que no tienen tantas oportunidades las propias familias, ¿no?
Y excelente que siempre a pesar de los inconvenientes, siempre se le da la importancia y la prioridad, sobre todo, a invertir en los niños, aunque las condiciones, Claro, sean complicadas de totalmente. acceder. Creo que me parece muy importante y Sí, digno de admirar desde ese punto de vista. Eh, Como contraposición, y yéndonos al otro extremo, porque seguramente siempre las hay. eh, ¿Podría compartir algún caso de éxito o alguna historia inspiradora que haya, surgido, a partir de la implementación de esos programas? Porque, por lo que me comenta, es algo muy bonito, pues, porque, no solo en este último comentario que hizo, no solo apoyan a los niños, sino que también están apoyando al agricultor local para exacto, ganar todos. Ajá, entonces, ¿alguna historia de exacto. éxito que se le venga a la mente o algo? Sí, y mira, te la puedo dividir en 2 experiencias. La Ujú, primera que tuve, que fue en mi primera función, de hecho, en el ministerio, fue este proyecto que nosotros implementamos en 4 escuelas. Lo hicimos así, pilotaje, ¿no? 4 escuelas de áreas de difícil acceso. Lo implementamos del 2016 al 2019, pero fue un trabajo eh, bien difícil porque son comunidades incluso que no hablan el idioma muchas veces, que tienen un gobierno local autónomo y que sí costó el hecho de convencer, ¿no? Porque también hay que hablar un poquito de que en nuestros países el tema de discriminación hacia indígenas y minorías sigue latente. Entonces, eso no escapa de nuestra historia aquí en Panamá. Pero, y por eso muchas veces estos hermanos no nos creen, ¿no? Entonces sí costó, digamos que un poquito avanzar y decir, a ver, ¿ustedes qué siembran? Bueno, tenemos granos, cereales, ¿qué más tienen? Bueno, tubérculos, vegetales, tenemos fruta, perfecto. Tenemos proteína animal y proteína vegetal también, perfecto. Entonces armemos algo o un menú de abajo hacia arriba. A ver si podemos armar algo con lo que ustedes tienen. Pónganse ustedes de acuerdo qué precio le van a poner a los alimentos, pero que que el Ministerio de Educación o las escuelas se conviertan en un mercado seguro para ustedes, ¿no? Entonces, eso ocurrió y de hecho el costo lo hicimos formulamos en un proyecto de investigación. El costo del plato se abarataba muchísimo, tanto que llegó a 75 centavos de dólar, pero en ujú, ese periodo de 3 años, medio casi, se compró más de 35.000 libras de alimentos dentro de la comarca o del área indígena como tal. Eran 100% autóctonos, se prepararon más de 130.000 platillos o almuerzos escolares y se generó importantemente una cantidad de 50.000 dólares, por decirlo de manera bajita, ¿no? Que no pareciera mucho, pero eso dinamiza mucho la economía dentro de estas regiones, porque la gente no solamente come, la gente necesita eh, asearse, necesita medicamentos, necesita vestido, etcétera. Pero lo estructuramos de esta manera que en el 2018 nosotros llevamos esa experiencia como un cartel científico al SLAN, al Congreso Latinoamericano de Nutrición, que fue en Guadalajara, México, y nos ganamos el ujú, primer lugar. mm, Entonces, desde ese punto de vista, eh, nosotros pudimos sustentar que ese proyecto siguiera eh, o pudiese desarrollarse, por lo menos como proyecto, durante esos 3 años y sirviera de fundamento para el programa de alimentación escolar o per se el almuerzo como tal. Sirvió de antecedente porque se ha respetado el menú, se ha respetado los alimentos ancestrales que allí se cultivan. Aparte de eso, bueno, mi experiencia también es que pude tomar eh, o investigué un poquito más a fondo cómo era el desarrollo como tal de ese programa, pero dentro de las escuelas, porque lo habíamos hecho hasta, digámoslo así, hasta antes de entrar a la escuela, ajá, pero lo hicimos ahora dentro de la excelente. escuela y salieron maravillas, maravillas en el sentido de que
Eh, Desde nuestra Constitución de la República, el la educación dentro de estas regiones se maneja como un patrimonio cultural. Entonces, desde allí nosotros pudimos fundamentar y como bautizar el programa con un nombre en el idioma que hablan aquellos hermanos indígenas, que es el Navere y el Buglere. El proyecto se llamaba Nura. Nura Mm, significaba semilla. Pero también tiene un otro significado desde su cosmovisión. Ellos ven a Nura como un niño que florece ok. desde el huerto, que también se llama Nura. Así que, en resumidas cuentas, Nura es como nosotros, como tal, sembrados en la tierra y que eso da fruto de alguna manera. Así que bautizamos el programa como Nura y ya profundamente lo pude investigar un poquito con más calma. Lo hice en plena pandemia, a distancia, pero funcionó. Ya no eran 4 escuelas, eran 8. Y en las 3 regiones de la comarca, esta que te digo, la parte delimitada, eran 4.000 estudiantes, era algo importante. Y específicamente, algo como para que se ubiquen, esta área está al, a ver, al sur de ustedes, ¿no? Está casi colindando con Costa Rica y básicamente es la población más elevada que tenemos de indígenas actualmente. Un poco más de 240.000, 250.000 habitantes hay dentro de esta región, ¿no? Y eso representa un 40% del territorio delimitado como indígena como tal. Aparte de que, bueno, hay otras cosas allí como el tema de escasez, de pobreza, de pobreza multidimensional, ¿no? Y del propio patrón alimentario, porque el patrón alimentario de estas regiones o de estas etnias son principalmente de origen vegetal. Así que es sumamente interesante cómo han subsistido, y hay muchísimas otras cosas que podemos, digámoslo así, profundizar con muchísimos estudios, pero en la caracterización de ese programa, en la parte alimentario y nutricional, perfectamente el almuerzo escolar es pertinentemente cultural, cumple con lo que se recomienda a un chico de, de esas edades, hablamos de desde preescolar hasta noveno o hasta incluso 12.º grado, que es el último año. Pero esta profundización de la investigación de Nura como tal sirvió para saber que hay diferentes grupos de alimentos o incluso se puede clasificar o reclasificar los distintos grupos de alimentos. Yo lo hice en 11 o en 12 grupos aproximadamente porque incluso se compraban preparaciones. Hay una preparación muy eh, interesante que es a base de la trituración del pescado Ok. seco, con todas sus espinas y vísceras. Todo se tritura y se muele sobre una piedra. Eso se considera como un condimento para los Ok. diferentes tubérculos que se cocinan. Entonces, el aporte de omega 3, de calcio y de algunos otros minerales y vitaminas importantes es elevado. Eso se pudo estudiar a mucha mayor profundidad y con un poquito más calma, estimando, digámoslo así, cuánto se comía un niño en el almuerzo, su cara de felicidad cuando estaba comiendo lo que ellos querían comer, eh, lo que sus mamás preparaban, porque de hecho las mamás son las que cocinan allí. Y fue Ujú. interesante ver cómo el 100% de estos alimentos eran comprados a la agricultura familiar. Qué interesante toda la información, porque realmente sí se toma en cuenta a toda la comunidad por lo que veo. Últimamente, Sí.
hemos estado hablando respecto a las acciones que ustedes, como Ministerio de Educación, ¿verdad? Trabajan para con los niños. En Claro. cuanto a la formación, o sea, ya específicamente hablando de educación, ¿qué se trata en estos programas como enseñanza, por decirlo, o parte de la educación que le da importancia a la alimentación saludable y sostenible en estos programas? O sea, ¿qué se les enseña a los niños en este aspecto? Sí, bueno, como somos una población bastante diversa, pudiésemos orientar o desarrollar los programas o los planes de educación alimentaria y nutricional, que es un eje también o componente del programa de alimentación escolar, eh, por objetivos y por regiones. De hecho, el personal que está en las áreas eh, son, de hecho, no todas, pero sí son autóctonos, ¿no? Del área. Por decir, la que está en un área afro es afro, la colega, eh, no así en el área indígena, pero igual para eso tenemos los sustentos, ¿no? Así que respetando ese sustento, nosotros hacemos o realizamos las jornadas de capacitación, también tratando de adaptar lo que hay, ¿no? Lo que hay y sabiendo que estas regiones tienen muchas falencias en relación a servicios básicos, a escolaridad de los padres de familia, y tratar de adaptar la capacitación o sensibilización y demás a estas poblaciones, ¿no? Para que en realidad el mensaje que tenga que llevar que tenga que decirle al papá que en realidad su hijo está comiendo algo que se estudió, se preparó o tiene el contenido de nutrientes que le va a funcionar a su hijo. Eso es un arte, ¿no? Esa es la didáctica que nosotros podemos implementar, pero eh, en cuanto a nutrición, alimentación, estilos de vida, eh, a toda la población, a los tres usuarios, que simplemente nosotros nos focalizamos, que son estudiantes, los docentes y los padres de familia, ¿no? Que son aquellas personas que son nuestros usuarios de la información que llevamos. Simplemente lo que nosotros es, aparte de implementar jornadas de educación, eh, tenemos que monitorearlo, ¿no? Monitorear el cumplimiento, digámoslo así, de algunas normativas. Porque es importante aquí señalar que, a ver, el programa Andura tal vez lo que le faltó fue un fundamento legal que pudiera Mm, sostenerlo como programa. Sin embargo, fue una experiencia vivida para que el que está actualmente, que se llama Estudiar sin Hambre, pudiera tener un sustento legal primero. Entonces, a partir de allí nosotros poder decir, no, ok, tú necesitas em, cumplir lo que está aquí, ¿no? Para este y cualquier otro gobierno que pueda venir. Pero de esa manera se fundamenta o se sostiene un programa como tal. Ese monitoreo se hace en cumplimiento de aquella ley o de aquella reglamentación que pudiera haber, ¿no? Y de hecho, las investigaciones que se hacen desde el ministerio también son nuestros fundamentos. excelente. Partiendo ahorita como a futuro, viajemos al futuro ahorita. Ok, En su opinión, ¿cómo ve usted la alimentación escolar en Panamá y cómo se podría asegurar que siga siendo cultural y geográficamente relevante? ¿Cómo se lo imagina usted que será que en unos años? wow. Yo siento que si existen profesionales comprometidos con la alimentación escolar, no solamente la alimentación escolar, sino la pertinentemente cultural, em, es sumamente importante. Además de eso, utilizar la evidencia científica. Actualmente hay muchos estudios que se están haciendo a nivel de diferentes países, a nivel de instituciones, organismos internacionales,
que fundamentan a los programas de alimentación escolar em, como el acceso social a la seguridad alimentaria, ¿no? Como tal. Así que el generar evidencia, no solamente utilizar la que hay, sino generar evidencia relevante. Y cuando digo relevante, es aquella que te pueda combinar una evidencia cual y cuantitativa, o sea, que tenga aquel toque de las ciencias sociales, que son muy relevantes, porque bueno, uno científico así muy específico de ciencia dura o básica, matemática, es un poquito estricto, pero aquellas que son un poquito más sociables es importante. Y sobre todo, fundamentar los programas de alimentación escolar con las políticas públicas existentes. Yo creo que eso es importante para el futuro de la alimentación escolar. Sé que hay muchas experiencias eh, en nuestros países, hay países que tienen leyes que fundamentan los programas y eso se respeta, porque esa es la otra parte, ¿no? Que se respete lo que ya existe y no que vengan aquellos gobiernos aquí a querer inventar el agua tibia, ¿no? Que es lo que Ujú. como Claro. uno regularmente dice por allí, sino que ya utilizar algo que está y si hay que mejorar algo, mejorarlo, ¿no? Pero eso es importante tenerlo muy en cuenta para que el futuro o la sostenibilidad de los programas de alimentación escolar, que yo creo que es algo obligatorio para todos nuestros países, tenerlo siempre presente, eh, es importante y relevante. Excelente punto de vista. Por último, ya para ir cerrando, ¿qué consejos podría darle a otras regiones que busquen implementar programas similares al que ustedes Sí. tienen en su país en las escuelas y que tenga este componente de pertinencia cultural y geográfica? ¿Qué consejos podría darles? Yo creo que la clave está en las dos últimas palabras que dijiste, pertinencia cultural y la Gracias. geografía. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, geografía, me gustaba, pero decía, ¿para qué me va a servir esto? Tal vez no lo voy a implementar cuando esté ya en mi profesión, etcétera. Pero adivina qué, yo Exacto. tengo que conocer mi historia, tengo que conocer dónde están mis regiones, a dónde pertenezco, es el sentimiento de pertinencia, o sea, de pertenecer a un sitio, es relevante. Conocer nuestra historia no solamente como país, nuestra historia como región y nuestra historia como continente. Al final somos una masa delimitada políticamente, por así decirlo, pero al Exacto. final somos humanos en unos pedazos de tierra. Lo otro sería interesarnos por nuestra historia, no solamente conocerla, sino que eh, interesarnos en que hubo, hubo algo antes de nuestra conquista, porque en realidad no fuimos conquistados, ya existíamos acá, solamente que alguien nos visitó y dijeron que ya había más visitantes en otro lado del planeta, ¿no? Pero Exactamente. simplemente interesarnos por esa parte, que nosotros tenemos incluso mucha historia que contar eh, y que muchas veces como latinoamericanos no le damos importancia. Muchas veces le damos importancia a otras cosas que están fuera de nuestros territorios y no nos interesamos por la nuestra. Lo otro que me parece muy de peso es el hecho de generar la evidencia, mantenernos preparados, principalmente porque cuando llegan las oportunidades para mostrar o implementar algo, ya estemos preparados y no ponernos entonces a prepararnos, sino que seguir generando evidencia, eh,
científica, ¿no? Mixta, eso es importante, mixta, que entre un sociólogo, un antropólogo, un arqueólogo, algo para que pueda darle un poquito más de sustento real y de campo a lo que nosotros estamos realizando, ¿no? Y bueno, por supuesto, el hecho de establecer políticas públicas que fundamenten estos programas. El hecho de establecer políticas públicas pueden que tarde un poco, pero es al final lo que te puede llegar a sostener, ¿no? Un programa a futuro. Ejemplo, el programa de alimentación escolar en Panamá nació en el año 1995 con una ley y se ha mantenido. Que ha generado cambios o que se han generado cambios, podría ser, pero se ha mantenido, o sea, no es algo que de la noche a la mañana se pueda quitar. Con eso Sí, podría decirles o comentarles, recomendar tal vez que se pudiera hacer ojalá en todos nuestros países. sí, sí. Y como usted menciona, no solo es de crear un programa, buenísimo es crear programas, pero sería buenísimo crear los programas y que sean pertinentes en cuanto a la cultura y la geografía del país, hacer partícipes, como ustedes lo han hecho en los programas a la comunidad, para que sea más relevante y más beneficioso, en este caso, para el objetivo que son los niños. Eh, Totalmente de acuerdo. Ok, licenciada, muchas gracias. No quiero dejar de agradecerle antes de concluir el podcast el que nos haya dado su valioso tiempo, las experiencias que nos ha compartido y los conocimientos para este podcast. Estoy muy seguro que para la audiencia también ha sido muy valioso, así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio. El agradecimiento es mío, de verdad. Muchísimas gracias y estoy a su disposición siempre. Muchísimas gracias. Y para nuestra audiencia, es nuestro deseo que esta información proporcionada en este episodio nos ilumine siempre para comprender la importancia de integrar la alimentación escolar con la cultura y la geografía local, como hemos mencionado, destacando cómo esta integración puede enriquecer y dar mayor significado a la educación de nuestros niños y jóvenes, que al final es porque se está trabajando y es el objetivo de mejorar la calidad de vida, no solo de nuestros niños, sino que son el futuro al final de cuentas y el motor del país. Les agradecemos por sintonizarnos. Hasta un próximo podcast. Muchas gracias. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP.